¿Arrancamos? ¿Están todos? ¿Estamos? A ver si queda alguien en la sala de espera. Bueno, entonces, arrancamos. Empezamos, Facu. Vamos a buscar el PowerPoint acá. Ok. Vamos a empezar a ver la unidad 2, ¿sí? El proceso de auditoría y las evidencias. Todo este material en Filminas ustedes los tienen en el aula virtual, no sé si los pudieron descargar o no, pero está todo en el aula virtual, ¿sí? Van a la unidad 2 y ahí está. Bien, lo primero que vamos a ver es la carta convenio o vinculación con el cliente, ¿sí? Esta carta convenio, esperen que lo voy a silenciar, me olvidé de esa parte. Este es más feo que la R de Marlboro. Perdón, ahí lo silencié a todos, ¿sí? Seguimos. La carta convenio de vinculación con el cliente, ¿sí? Esta carta convenio es lo que sería para nosotros como auditores nuestro contrato de trabajo, ¿sí? Es el primer paso que tenemos, el primer paso formal que tenemos para vincularnos con el cliente, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver las características de esta carta convenio. Carta convenio o compromiso también pueden llegar a encontrar en otra bibliografía. Define el objetivo de la tarea profesional. Denme un segundo que me estoy por quedar sin batería. Ahí está. Define el objetivo de la tarea profesional a realizar, es decir, el objetivo, en el caso de los auditores, es realizar la auditoría de los estados contables, ¿sí? Donde nosotros vamos a explicar el periodo al cual se refieren los estados contables, el nombre completo de la empresa y demás datos, ¿sí? La identificación de la documentación sujeta al análisis y al periodo que corresponde, ¿sí? O que está comprometido. Las responsabilidades asumidas por las partes, tanto para la emisión de la documentación, como así también el informe profesional, ¿sí? Acá la responsabilidad asumida para ambas partes, nosotros tenemos en esta carta convenio, tenemos que, hay alguien que levantó el micrófono, por favor, si lo puede volver a silenciar. En las responsabilidades asumidas por ambas partes, nosotros como auditores tenemos que expresar cuál es la responsabilidad del auditor, que es simplemente emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados contables, y también en esta parte vamos a poner cuál es la responsabilidad de la empresa de brindarnos toda aquella documentación y brindarnos el acceso, digamos, a toda la empresa para que nosotros podamos realizar correctamente nuestra tarea de auditoría, ¿sí? El alcance de la tarea a realizar, todo lo que el profesional crea conveniente detallar y que lo ayude a formarse una idea de lo que la tarea que él llevará a cabo, ¿sí? Acá tenemos más detallado el contenido de la carta convenio, así que vamos a tener un párrafo introductorio, el objetivo de la auditoría de los estados contables, la identificación de los estados contables y la fecha de cierre respectiva, ¿sí? Cuando nosotros hacemos identificación de los estados contables tenemos que enumerar uno por uno todos los estados contables, ¿sí? La fecha de cierre de los estados contables y si se presentan de manera comparativa o no con el ejercicio anterior, ¿sí? Las responsabilidades asumidas por las partes, que esto les expliqué recién. El alcance de la auditoría, que va a estar en todo relacionado con las normas que regulan el ejercicio de la profesión, ¿sí? O sea, el alcance de la auditoría tiene que ver con, ¿no es cierto?, lo que la resolución técnica 37 nos alcanza a nosotros como auditores, pero además con todas las demás normas contables en lo que se refiere a evaluación y exposición del contenido de los estados contables. Los principales procedimientos de auditoría e información necesaria, ¿sí? Efecto en las tareas de revisión de situaciones observadas, por ejemplo, en años anteriores, ¿sí? Si ya somos auditores recurrentes, digamos, en la auditoría de una empresa. Cambios en el alcance de la revisión ante situaciones macroeconómicas que afectan el sector, ¿sí?
si fuera necesario. Fecha estimada de finalización de la tarea, esto es muy importante. Nosotros, como auditores, vamos a hacer una estimación en función a la planificación que vamos a hacer de la auditoría, y vamos a estimar una fecha en la cual tendríamos que estar terminando nuestro trabajo. Por supuesto, siempre tenemos que poner esta palabra estimada, ¿sí? Porque en el transcurso de la actividad o del desarrollo de la tarea puede llevar a llevarnos más tiempo de lo que en un primer momento planificamos o presupuestamos. Cambios en las normas contables profesionales vigentes del último cierre de ejercicio, esto en el caso de que existan, ¿no es cierto? Si existen nuevas normas que tengamos que aplicar, tenemos que explicarlo acá, ¿sí? Colaboradores o especialistas, en el caso de que sean necesarios, si hay empresas que por su naturaleza nosotros como auditores no vamos a tener, digamos, toda la información, no vamos a conocer algún ramo muy especial, ¿sí? No sé, supónganse que ustedes tienen la auditoría de una empresa yerbatera y nosotros no somos especialistas en el proceso productivo, entonces vamos a necesitar colaboradores especialistas para distintas áreas, ¿no es cierto?, de nuestra auditoría. Muy importante esta última parte, honorarios y forma de pago, ¿sí? Esto tiene que quedar muy claro en la carta convenio, ¿sí? Cuánto es lo que vamos a cobrar. Acá siempre hacemos referencia a los honorarios mínimos sugeridos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción, en el caso de que lo tenga, y cuántos va a ser en definitiva nuestros honorarios, porque los honorarios mínimos son sugeridos o propuestos, ¿sí? Pero nosotros podemos cobrar por encima de eso. La forma de pago. Y toda información y documentación necesaria que tiene que brindarnos la empresa para que nosotros podamos hacer nuestra auditoría. De esto vamos a hablar más adelante con mayor detenimiento en la parte de la planificación. Pero ustedes en la carta convenio van a tener que ya decirle a la empresa, nosotros para hacer nuestro trabajo de auditoría necesitamos tal documentación o que esté disponible en el momento que nosotros la vayamos a necesitar. Estas son algunas de las documentaciones que yo puse así como ejemplo, pero que son las más necesarias, ¿sí? Estatutos sociales, vamos a necesitar, los libros rubricados de la sociedad sí o sí, manuales de procedimiento y otras instrucciones escritas como organigramas, cursogramas, plan de cuentas vigente, el último balance general, el último balance de sumas y saldo, y los últimos balances intermedios si corresponde, o sea, si la empresa los tuviera, ¿sí? Algunos formularios en uso, ¿sí? Detalles de equipos y sistemas utilizados por la empresa, otra información de interés, la fecha de entrega de esta información detallada anteriormente, o sea, le vamos a poner una fecha estimada otra vez, en donde la empresa nos tiene que poner a disposición toda esta documentación, y los responsables de cada área. O sea, es decir, pedirle a la empresa que nos nombre o nos especifique quiénes son los responsables de cada área para que nosotros, cuando vayamos realizando la auditoría en la empresa, responsable del departamento, no sé, contable, ¿sí? Entonces nosotros vamos a preguntarle acá los responsables de cada área para poder manejarnos. Como conclusión con respecto a la carta convenio, la carta convenio dice la actividad profesional se jerarquiza en la medida que los profesionales comuniquemos claramente de forma escrita, ¿sí? Escrita, a la comunidad de negocios los alcances, limitaciones y responsabilidades, requisitos y conclusiones de nuestra tarea. ¿Qué quiere decir esto? Es una explicación, una pregunta en examen. El hecho de que la carta convenio o carta de compromiso no es obligatoria, ¿sí? No es obligatoria. Ni la resolución técnica ni por ninguna ley estamos obligados como profesionales a presentarle a la empresa esta carta convenio o compromiso. Sin embargo, es muy recomendable y como dice acá, jerarquiza la profesión, ¿sí?, del auditor y del contador en general, ya que le da formalidad, ¿sí?, a la cuestión y evita luego malos entendidos y situaciones desagradables, digamos, por ejemplo, al momento de haber ya culminado la tarea o durante la realización de la auditoría cuando, no sé, la empresa no nos quiere suministrar cierta información o no nos quiere mostrar ciertos libros, ¿sí? Entonces,
si bien no es obligatoria, no está en ningún lado explicitado de que tenemos que hacerla sí o sí, es muy necesaria y muy útil para nosotros como profesionales y jerarquiza nuestra profesión, ¿sí? La explicación de los servicios por parte del auditor por anticipado contribuye notablemente a mejorar la relación profesional-usuario, eliminando falsas expectativas o interpretaciones inadecuadas, ¿sí? Muchas veces, sobre todo cuando las empresas hacen su primera auditoría, su primer cierre de estados contables y necesitan por primera vez un auditor, no tienen muy en claro qué es lo que viene a hacer este contador a la empresa, ¿sí? Inclusive los mismos empleados son reacios a colaborar con el auditor. Entonces, todo este contrato, ¿no es cierto?, va a permitir, ¿sí?, de que tanto el usuario como el contador se pongan de acuerdo en cuál es la tarea que va a realizar en su empresa en el periodo de la auditoría de los estados contables. Bueno, voy a pausar acá, ¿sí? Y abro el espacio a preguntas sobre carta, convenio, contrato. ¿Alguna consulta? Estaba mirando el chat por las dudas. ¿Alguna consulta con respecto a la carta convenio? ¿No? Bueno, porque les vuelvo a preguntar. La carta convenio es el segundo trabajo práctico que ustedes van a tener que hacer. Si ven en el aula virtual, a ver si la puedo abrir un ratito. Denme un segundo, ahí les muestro. A ver, corro esto. Acá en el aula virtual, si ustedes bajan, acá teníamos el trabajo práctico número 1, y acá tenemos el trabajo práctico número 2. ¿Sí? El trabajo práctico número 2 es la carta convenio, y ahí tienen el Word, donde está la explicación de lo que ustedes tienen que hacer, y la tarea, ¿sí?, para que ustedes puedan subir la carta convenio. ¿Tá? Entonces, por eso es importante que ustedes en este momento se saquen todas sus dudas, igualmente después pueden consultar, pero con respecto a este tema en particular, carta convenio, tienen un trabajo práctico específico sobre este tema. ¿Alguna consulta? Bueno, después cuando la vean entonces, quizás. Consultas. Seguimos entonces con la próxima filmina. Ahora vamos a comenzar a hablar de papeles de trabajo. ¿Sí? En nuestra tarea como auditores, los papeles de trabajo van a ser todos aquellos documentos que vayamos recogiendo durante el trabajo de nuestra auditoría y que nos puedan servir como respaldo documental a la tarea final, que es emitir una opinión, ¿sí? O sea, los papeles de trabajo son el respaldo a nuestra opinión, en pocas palabras, ¿sí? O sea, si nosotros decimos, bueno, opinamos de esta manera, y con ese legajo de papeles de trabajo vamos a poder decir por qué opinamos de esa manera, ¿sí? Y cuáles son, en definitiva, las conclusiones de nuestra tarea. Entonces, como definición, los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentaciones fehacientes, ¿sí? Fehaciente, recalco esta palabra, ¿por qué? No vamos a incluir en los papeles de trabajo cuestiones como me dijo, se cree que, asumo, me imagino, ¿sí? O sea, los papeles de trabajo tienen que ser un respaldo fehaciente, tiene que ser documentación que esté corroborada, ¿sí? Confirmada. Entonces, conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. Me voy a detener un poquito acá para ver si se entiende esta cuestión.
Nosotros como auditores vamos a recorrer un camino, ¿sí? Desde el momento en el cual nos contratan para la tarea, ¿sí? Vamos a primeramente, como dijimos, vamos a hacer este contrato o carta convenio, después vamos a hacer una planificación de lo que vamos a realizar como auditores, y luego comienza en sí la auditoría. Y mientras vamos haciendo la auditoría de los distintos rubros, porque nos vamos a ir manejando por rubros, vamos a ir, como le decía, juntando documentación, ¿sí? Que nos sirva como respaldo de este trabajo que estamos haciendo. En los papeles de trabajo, ya vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ir denominándolos y codificándolos de tal manera que podamos realizar un archivo ordenado y completo, para luego, cuando otra vez busquemos el porqué de tal situación o de tal opinión, podamos encontrar de manera rápida, ¿sí? Como para justificar a la empresa nuestra tarea. ¿Está? Estos papeles de trabajo nos llevan a una conclusión. Aguárdeme un segundito. Me apareció ahí un mensaje. Nos queda un tiempo restante de 10 minutos, ¿sí? Después de esos 10 minutos se va a cortar. Lo que van a hacer es finalizar la reunión y volver a ingresar otra vez desde el mismo link que les mandé en el WhatsApp, ¿sí? Profe, muchas veces dice que se corta, pero continúa, no se llega a cortar. El otro día a mí también me avisó y después siguió normalmente. Sí, pero bueno, ahora ya me pone acá arriba, ustedes están El viendo que me ponen otro 9:14. día puso como que cambió a 1 hora y tiempo pico. ilimitado. Claro, pero fue como un regalo que hizo Zoom en ese momento. Ahora Bueno. parece que no. Son así como promociones que hace, porque en realidad para tener tiempo ilimitado hay que pagar. Y acá, actualizar, sí, la licencia. Este es el modo gratis. Que pague la fama. Entonces, cuando se corta, ¿sí? Hacemos un pequeño recreo para que vayan a preparar el mate y Ricardo prenda el fuego. Y después seguimos, ¿sí? Se vuelven a conectar. ¿Está? ¿A qué hora sale, Ricardo? ¿A qué hora sale? ¿Cuánto hay que poner? Lo dejo bien arriba, así ve a todos. Bueno, silencian otra vez sus micrófonos, seguimos entonces con papeles de trabajo. Un ratito más. El objetivo de los papeles de trabajo dice ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿sí? Como dijimos, respaldan nuestra opinión, respaldan nuestro informe y además garantizan de que realizamos la auditoría de acuerdo a las normas de auditoría, que en este caso es la RT37. Legajo, acá está mal la palabra, es el legajo de papeles de trabajo. Legajos de papeles de trabajo. Son los papeles de trabajo que sustentan el resultado de la auditoría y deben ser archivados en legajo de manera que se facilite su revisión y utilización, ¿sí? Es lo que les decía hoy. En cuanto al legajo de papeles de trabajo, tenemos archivos que son de referencia permanente, ¿sí? Son papeles de trabajo de uso permanente. ¿Qué quiere decir de referencia o uso permanente? Que son, si nosotros vamos a hacer auditores ejercicio tras ejercicio, hay documentación que ya no vamos a necesitar pedirle nuevamente a la empresa. En este caso, dice, son los que contienen información que servirá para las auditorías posteriores y tienen como objetivo reunir los datos de naturaleza histórica o continua. En estos archivos permanentes nosotros vamos a archivar, valga la redundancia, los estatutos de la empresa, los contratos importantes y los préstamos de largo plazo, la documentación de los bienes de uso, ¿sí? Las planillas de los bienes de uso también, donde se van cargando, ¿no es cierto?, quizás después las mejoras, pero bueno, ya tenemos la base de datos de los bienes de uso que están, el año que se adquirieron, cuánto es la amortización, etcétera, ¿sí? Entonces, en este archivo vamos a cargar o a tener
toda esa información que nos pueda ser útil en la auditoría presente, pero que además nos pueda ser útil en auditorías sucesivas, ¿sí? Entonces tenemos acá, como decía, contrato de constitución del ente, ¿sí? O estatuto, títulos de propiedad, actas de reuniones de directorio y asamblea, inscripción en los organismos de control, ¿sí? Que contienen datos de negocio, o sea, papeles de trabajo que contienen datos de negocio, como cuáles son sus principales productos, el marco regulatorio, ¿sí? Principales clientes y proveedores, existencia de hechos que afecten la situación financiera o económica del ente, como le decía hoy, préstamos bancarios de largo plazo, ¿sí? Entonces, estos serían los archivos de referencia permanente. Y después tenemos los archivos presentes, que son los papeles de trabajo de la auditoría en curso, es la auditoría que estamos haciendo en este ejercicio, que incluyen los documentos de trabajo aplicables al año que se está auditando. En esto vamos a encontrar papeles de trabajo generales, como balance de saldos, resúmenes de ajuste propuestos, revisión de hechos posteriores al cierre, estados contables, ¿sí? Y los papeles de trabajo específicos, que van a ser específicos de cada rubro o de cada cuenta, como arqueos, inventarios, circularizaciones, conciliaciones bancarias, evaluaciones de controles internos, observaciones y conclusiones. Es decir, todo lo que vamos a ir haciendo durante la auditoría lo vamos a guardar, en el caso que sean de papeles de trabajo específicos, con una codificación que nos relacione con la cuenta y el rubro que estamos auditando. Cada papel de trabajo debe estar identificado con información tal como el nombre del cliente, el periodo cubierto, la descripción del contenido, ¿sí? Firma de quien lo preparó y fecha de la preparación y el código de índice. Como le dije, tienen que estar codificados. Los papeles de trabajo están catalogados y con referencias cruzadas para ayudar al archivo y a la organización. Los papeles de trabajo completos indican con claridad el trabajo de auditoría realizado. Me voy a detener en algunas cuestiones acá. En primer lugar, la identificación. En cada papel de trabajo no es una hojita con algunos números sueltos, ¿sí? Cada papel de trabajo tiene que tener el nombre de la empresa que estamos auditando, el ejercicio que estamos auditando, ¿sí? Como primer medida. Luego vamos a registrar en el papel de trabajo qué rubro estamos auditando, la cuenta, ¿sí? Si la cuenta está codificada, la codificación de la cuenta también, ¿sí? La descripción del trabajo que se hizo, ¿sí? Por ejemplo, un papel de trabajo puede ser un arqueo de caja, entonces nosotros vamos a detallar la descripción que hicimos en ese arqueo de caja, cómo lo hicimos, quién es el responsable de la caja, cómo nos entregó la caja, ¿sí? Vamos a detallar toda la tarea o el procedimiento de auditoría en ese papel de trabajo. La firma de quien lo preparó, ¿sí? Porque no solamente como auditores no trabajamos siempre solos, sino podemos trabajar con un equipo de auditores, ¿sí? Entonces, o puedo trabajar como auditor principal y tener a su vez ayudantes, entonces necesito la firma de quién hizo ese papel de trabajo, o quién hizo ese procedimiento para luego verificarlo, ¿sí? La fecha de la preparación y el código, como le dije, tiene que estar codificado en los papeles de trabajo. Esto de referencias cruzadas que dice acá, lo vamos a ir viendo después en los trabajos prácticos. Como nosotros trabajamos en la auditoría de estados contables, y los estados contables como ustedes ya saben, se trabaja en la contabilidad con la partida doble. ¿Se acuerdan de eso, de la partida doble? ¿Sí? ¿Les suena? Bueno, en la partida doble, donde nosotros ajustamos una cuenta, resulta que afecta a otra, siempre. O sea, si yo voy a decir, bueno, voy a ajustar caja, hay otra que voy a estar ajustando al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, bancos. ¿Sí? Si yo hago un ajuste caja a bancos, en ese ajuste estoy tocando dos cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo la auditoría de caja en este momento y estoy modificando una cuenta a bancos. Esa referencia cruzada, o como yo le digo, conector, ¿sí? Después más adelante les voy a ir mostrando qué es el conector, hace de que yo al realizar el ajuste en caja, cuando luego vaya a hacer la auditoría en bancos, tenga esa referencia cruzada o ese conector para no volver a repetir el ajuste, ¿sí? Y volver a cometer un error, ¿sí? Porque si yo ajusto en un rubro y luego ajusto en el otro rubro, en definitiva estoy duplicando y me genera un error en los números finales de los estados contables que voy a presentar. ¿Se entiende esto de la referencia cruzada?
Entonces, esa referencia cruzada nos ayuda al archivo y a la organización, ¿sí? Los papeles de trabajo hice completos indican con claridad el trabajo de auditoría realizado, ¿sí? Bueno, me queda un minuto, así que vuelvo acá al Zoom. Y me cuentan, ¿alguna pregunta con respecto a este tema de papeles de trabajo? ¿Se entendió? ¿Pueden activar sus micrófonos? Sí, no son temas que se van dando durante la carrera, entonces no son de mucha dificultad, digamos, para entender a la primera. Por lo menos para ir recordando. Acá hay una pregunta de Melanie Arias, dice, cuando se dice que la documentación tiene que ser fehaciente, también tiene que llevar algo más para que sea corroborada o algo así. Melanie Arias, ¿estás por ahí? Activame tu micrófono. Sí, acá. Ahí, bien, no te veo, pero veo a Melanie Arias. Lo que decía con documentación fehaciente, no entiendo mucho tu pregunta, dice, tiene que llevar algo más. Como No, le decía, porque